La semana pasada se dio a conocer la existencia de un campo de reclutamiento forzado y exterminio del crimen organizado en el rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, vinculado al cártel Jalisco Nueva Generación. Las imágenes que hemos visto en los medios y redes sociales han sido particularmente impactantes. Zapatos, mochilas, faldas, blusas, ropas de personas desaparecidas. Hasta 493 objetos personales fueron encontrados en el lugar y dados a conocer a la opinión pública. La Fiscalía General de la República ha señalado que en el lugar había un área de entrenamiento táctico, le han llamado otros, otra de acondicionamiento físico para reclutas, muchos de los cuales aparentemente fueron engañados y conducidos al rancho mediante ofertas de trabajo falsas. Vamos a conversar ahora con Jacobo Dayan, experto en derechos humanos, especializado en justicia transicional y crímenes de lesa humanidad. Trabaja temas de memoria histórica y hoy es director del Centro Cultural Tlatelolco de la UNAM. Gracias, Jacobo, por estar con nosotros. No, gracias a ti, Hernán, ¿qué tal? Jacobo, no es el único lugar de este tipo en el país, pero sí ha generado una atención mayor quizás que otros casos, quizás por las fotografías que se han divulgado, que se han dado a conocer y que para algunos evocan imágenes de Auschwitz. Quienes han visitado el centro, digamos, de Auschwitz, de memoria histórica, pues hacen un símil con este lugar que se ha encontrado hoy. ¿Hay puntos de comparación entre Teuchitlán y Auschwitz? Bueno, Hernán, evidentemente las imágenes evocan una conciencia cultural colectiva sobre estos lugares donde los restos de las personas, es decir, sus pertenencias acumuladas en números importantes, pues generan este vínculo, esta liga entre estos dos eventos. Evidentemente no hay manera de comparar Auschwitz con Teuchitlán. Lo que sí podemos decir es de que en el fondo lo que hay es de similitud, es el desprecio absoluto por la vida humana. Es decir, eso sí se comparte, pero si vamos a hablar de cantidades, de métodos, de motivaciones, evidentemente hay una distancia enorme entre Auschwitz y Teuchitlán. Eso no quiere decir que el horror de Teuchitlán sea Claro. menor. Las víctimas sufren lo mismo sin importar la magnitud del crimen. Claro, ahora, ¿qué ves de específico, de particular, en este caso, frente a otros centros similares que existen en el país? Sí, en el país ha habido, o sea, ha habido muchos y se han reportado muchos, incluso cerca de este centro en Teuchitlán, en los últimos 18 años del crimen organizado o de la guerra contra las drogas, pero incluso si nos vamos para atrás en el tiempo, hay muchos. Me parece que lo que ha generado indignación y atención es la imagen. Es decir, lo que tenemos antes son reportes periodísticos, testimonios, investigaciones académicas o investigaciones judiciales, pero no había la imagen. Y hoy vivimos en un mundo donde la imagen importa a veces mucho más que cualquier información. Entonces, la imagen de los zapatos me parece que es la que ha traído la atención de, pues qué bueno por visibilizar esto. Y hay otro elemento que me parece que también es importante. Este caso pone de nuevo en evidencia que esta narrativa de las víctimas en algo andaban, se matan entre ellos, el crimen, o sea, los muertos y desaparecidos son criminales, queda una vez más descubierto que no lo es. Es decir, un buen número de las personas desaparecidas y asesinadas en este país es gente que no tiene ningún vínculo con el crimen organizado y que está, como en el caso de Teuchitlán, como personas que están contra su voluntad retenidas en un centro del crimen organizado. ¿Qué es lo que pasaba en este lugar? Dicen que las que llevaban a las personas ahí engañándolas con supuestas ofertas de trabajo. ¿Cómo era más o menos el esquema de funcionamiento en Teuchitlán? Sí, evidentemente hay gente que llegaba por su propia voluntad también a Teuchitlán a incorporarse al crimen organizado, pero un número importante, otra vez es imposible saberlo con exactitud porque no hay investigaciones serias. Si recordamos desde hace varios meses, años, se habla de un fenómeno de desaparición de personas en las estaciones de camión de Jalisco.
particularmente en la estación de Zapopan, pero no solamente Zapopan. Jóvenes que llegaban a Zapopan, a las estaciones de camión de otros estados, es decir, por eso también va a ser difícil la identificación, gente de Oaxaca, de Michoacán, de Zacatecas, de otros estados, llegaban bajo falsas ofertas de trabajo que se anunciaban sobre todo en Facebook para trabajar en call centers, para trabajar como guardias de seguridad, con sueldos medianamente atractivos y en la misma estación, y esto está reportado desde hace meses y meses y meses, de un fenómeno enorme de jóvenes desaparecidos en estas centrales camioneras, eran llevados a entrenar y las personas que no iban, por los testimonios de quienes han sobrevivido a estos campos, las personas que no pasaban los filtros de adiestramiento y de calidad y de resistencia exigidos, eran asesinados. para que no Entonces, contaran nada de lo que ocurría ahí. sí, pues no es de que no eres apto para el trabajo, te puedes ir a tu casa, ya no hay manera. Una vez que uno está allá adentro, se acabó. Después de pocas semanas, eran mandados a unas primeras misiones a estados vecinos, otra vez por testimonios, sobre todo a Zacatecas, Durango, algunos otros estados cercanos, Nayarit, y si en campo tenían buen desempeño, entonces eran mandados a misiones, entre comillas, más sofisticadas y complicadas. Pero quien no aprobaba, también entre comillas, el adiestramiento, era asesinado. ¿Cuántos lugares como este de Teuchitlán hay en el país? Se encontró pues esta misma semana otro sitio, otra zona de exterminio en Tamaulipas, en zonas limítrofes con Estados Unidos. Se ha dicho que el rancho encontrado en Jalisco es mínimo ante la dimensión de los campos, cementerios, fosas y crematorios con cuerpos óseos que hay en Tamaulipas. Entonces, de qué tamaño es el problema, Jacobo? Según lo que podemos saber, pues, porque Sí, seguramente hay mucho que no conocemos. sí, me parece que hay que diferenciar dos fenómenos. Lo hallado recientemente en Tamaulipas, en Reynosa, que ya hablan de más de 19 lugares en tan solo en lo que va de este año, no eran centros de reclutamiento forzado, sino eran lugares donde se disponía de los cuerpos de las personas asesinadas en cantidades menores incluso en estos casos de Reynosa, pero no eran lugares de entrenamiento forzado, sino eran lugares donde se llevaban las personas, se asesinaba y se cremaban sus cuerpos. Entonces, lo que tenemos son fenómenos que se entreligan. Por ejemplo, tenemos el reclutamiento forzado, el caso de los 72 migrantes de San Fernando que fueron asesinados por negarse a participar y ser reclutados por los Zetas. Ahí mismo en San Fernando, un año después, hallados 193, 196 cuerpos de personas que se presume, como no hay investigaciones, imposible saberlo, se presume, se negaron a participar con el crimen organizado y fueron asesinados. Pero centros de reclutamiento como este hemos también visto en los últimos años montones. A tan solo 16 kilómetros de Teuchitlán, en Tala, Jalisco, a unos minutos de este centro, hubo otro centro que hace 7 años fue desmantelado. Nunca se investigó qué ocurría ahí, en Tala, Jalisco. Pero tenemos otros centros, por ejemplo, el penal de Piedras Negras en Coahuila, que operaba como un centro de operaciones de los Zetas, donde eran entrenados, asesinados por cientos personas dentro de un penal financiado con dinero del Estado, y además era un centro de distribución, reclutamiento y producción de materiales para los Zetas. Es decir, la lista y lugares con restos óseos, evidentemente hay muchos más. Probablemente el más grande que recordemos sería la Bartolina en Tamaulipas, donde ya no se supo en qué acabó, pero cuando se empezó a trabajar en la revisión de ese lugar, frontera con los Estados Unidos, habían hallado media tonelada de fragmentos óseos, o en Patrocinio, cerca de Torreón, también un descampado donde había hasta 90 tambos donde se quemaba gente. Es decir, tenemos una lista enorme de casos que se entrelazan, lugares donde solamente se cremaba, lugares donde se entrenaba y se cremaba, lugares donde operaba el crimen organizado a plena luz del día y a cielo abierto. Es decir, no lo hacían escondidos en sótanos. Todo mundo, aquí hay una colusión necesaria de los tres niveles de gobierno y de toda la clase política, sin importar el partido De político, los desde tres, hace... dices tú, porque el señalamiento que hizo el fiscal es que
era difícil de creer que las autoridades locales no supieran de esto. ¿Tú estás implicando también en este tipo de cuestiones al nivel federal? A ver, en el caso de Teuchitlán, quien desmanteló el centro de operaciones es el Ejército y la Guardia Nacional. Hay un comunicado de la Guardia Nacional de septiembre del año pasado que entraron al lugar, que detuvieron a unas personas, liberaron a dos personas que se encontraban privadas de la libertad, y en el reporte solamente indican que encontraron armas, chalecos, es decir, las pertenencias criminales de los criminales que se encontraban ahí, No todo pero no esto hacen, que hoy vemos. pero no reportan todo lo que hoy vemos, es decir, dónde estuvo la Guardia Nacional y el Ejército cuando entró a ese predio y vio lo que había ahí y nunca lo reportó. Es decir, reportó eso como un centro, como una, es más, en el comunicado dice casa de seguridad, no era una casa de seguridad. Y la pregunta es, ¿el gobernador estaba enterado o no estaba enterado? No hay manera de que opere a cielo abierto. Todo mundo sabía de estos centros de operación, todo mundo sabía de la desaparición de personas en las estaciones camioneras. ¿Recuerdas el caso de unos jóvenes que fueron en Jalisco, que fueron obligados para mostrar su coraje, valentía, asesinarse entre amigos para ingresar al crimen organizado? También tiene algunos meses. Es decir, no hay manera de que si se hace una investigación no se sepa. Hay responsabilidad de los tres niveles de gobierno. El fiscal general ha dicho que va a hacer una investigación rápida. La Sí. pregunta es por qué no hay una investigación rápida sobre la Bartolina, sobre San Fernando, sobre todas las demás. Ahora, Jacobo, por menos que esto, durante el sexenio de Peña Nieto, pues salimos muchos a las calles cuando ocurrió lo de Ayotzinapa. Pues frente a hechos como estos, tendríamos que estar mucho más involucrados todos. No sé qué pienses, pero hechos como estos ameritarían una movilización mayor por parte de la gente, de la sociedad en su conjunto, y sin embargo pareciera que nos estamos acostumbrando a que estas cosas sean normales. Quizás, como decías tú al principio, hace falta las imágenes, hace falta documentar mejor lo que está pasando en el país, en todos estos sitios, para que, pues para ver si la sociedad despierta frente a esto, y también hay un sentido mayor de exigencia de la sociedad hacia sus autoridades para que estos casos se investiguen a fondo y pues esta situación termine. ¿Qué piensas? Sí, bueno, hay convocado en varias ciudades del país una movilizaciones para el sábado, este sábado. Veremos si esto es en números importantes, pero sobre todo si se mantiene en el tiempo. Si queda como un solo día de manifestación, pues queda más como un evento catártico que una exigencia real y permanente. Entonces habrá que ver, ojalá la exigencia sea permanente y ojalá la respuesta del Estado no sea detener a operadores, es decir, a los mandos bajos de la cadena criminal, sino se vaya a desmantelar estas redes y sobre todo desmantelar el vínculo político criminal. Por eso se ha insistido mucho en entrar en un proceso de justicia transicional serio, con fiscalías verdaderamente independientes, mecanismos extraordinarios de justicia y sobre todo una gran comisión de la verdad independiente, no como las que se armaron el sexenio pasado vinculadas a la Secretaría de Gobernación, sino verdaderamente independientes. Si no, lo que seguiremos viendo, en mi opinión, son estas frases de se investigará, por ahí detendrán a unos cuantos operadores de bajo nivel que son los más fáciles de reemplazar y la red criminal continuará operando. Así es. Jacobo Dayan, muchas gracias por estar en el octágono. No, gracias a ti, abrazo. Saludos.